en el libro de Hechos, capítulo 21. Hechos 21, del versículo 1 al 16. Si usted lo ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. El Señor añada revelación a esta su palabra. Teniendo una Biblia con letra grande, elegí la más chica. Así que el Señor nos ayude en esta hora, nos dé de su gracia. Voy a seguir los consejos del hermano Giordani. Ahí. La verdad que cuando estaba estudiando este versículo y consultando a algunos comentaristas, me llamó mucho la atención un comentario que daba John MacArthur. Y él hablaba, de hecho, hermano, le debe pasar a todos los predicadores de este lugar, que leemos muchos
comentarios, leemos muchos libros para poder interiorizarnos un poco de la historia y de algunas cosas que nos salen en la Escritura, pero lo dice la historia, historiadores que escriben sobre estos temas. Pero ¿sabe qué? MacArthur me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque él... Voy a hidratarme un poquito, que mi hija me pegó un poquito la carraspera. Ya. Porque MacArthur habla de Pablo como de un hombre de convicciones. Un hombre con convicciones fuertes. Un hombre que tenía sus convicciones puestas en la palabra de Dios. Sus convicciones, sus pilares, era que el propósito que Dios le tenía preparado para él se iba a cumplir sí o sí. Y el Espíritu Santo, no me voy a cansar de decirlo, es el principal protagonista de esta palabra. Algunos le llaman a este libro, algunos académicos, me he podido dar cuenta que le llaman un libro neumatológico, donde el Espíritu Santo toma relevancia total. Y podemos ver que el propósito que tiene Dios para con Pablo el Espíritu Santo es el que lo está dirigiendo por todo lo que va haciendo. Él va viajando y el Espíritu le dice, aquí no hables acá. El Espíritu va guiando toda la escena que está ocurriendo. Y esto que hablaba MacArthur sobre las convicciones que tenía Pablo, ayer citaba con un grupo de estudio de ESI que tenemos, leyendo un libro sobre la predicación. Había un autor que decía que hay muchos pastores y muchos predicadores con falta de convicción. Y él contaba una historia que la voy a contar porque va apegada a esto, y la verdad que a mí me causó es bastante risorio, pero es una realidad. Dice el pensamiento y esta historia que cuenta este autor reformado sobre un predicador y pastor. Dice: un predicador y pastor se le acercó una familia a pedirle consejo porque tenía un conflicto en la iglesia. Entonces la familia llegó a presentar el conflicto al pastor y le empezó a contar y le empezó a decir toda la parte negativa de la otra familia. Y el pastor lo escuchaba atentamente y él le dice: ¿sabes qué? Le encuentro toda la razón. Todo lo que me dijeron, le encuentro toda la razón. El Señor les bendiga, vayan tranquilos a su hogar, porque de verdad, con lo que me contaron, yo ya estoy claro, le encontré toda la razón. Y al otro día estaba citada la otra familia, y llegó la otra familia y ellos se prepararon sus argumentos ahí para llevarlos. Y llegaron donde el pastor, y ahí la esposa del pastor estaba en la cocina, donde estaba cerquita de ahí, ella escuchaba todo lo que pasaba. Y llegó la otra familia y empezó a dar sus descargas. Y daba sus descargas y decía que esta familia hizo esto, y el pastor lo escuchaba, y cuando ya terminaron de hablar le dijo: ¿sabes qué? Le encuentro toda la razón. Toda la razón. Y la familia se fue contenta para su casa.
la esposa del predicador, del pastor, salió ahí como media después que se fueron, porque ella no quería como hablar antes cuando estaban esas personas con su esposo, y ella le plantea a su esposo y le dice: me parece que eres la persona que tiene menos carácter que he conocido. No tienes convicciones, le dice la esposa. ¿Cómo se te ocurre decirle todo? Sí, le encuentro la razón. ¿Y dónde quedaron tus convicciones bíblicas? Y el predicador queda mirando a la esposa y le dijo: te encuentro toda la razón. Te encuentro toda la razón. Y la verdad es que para servir al Señor, para ser un hijo de Dios, debemos aprender del apóstol Pablo, ser una persona con convicciones. Convicciones que están plantadas en la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos da ejemplo de esto. Nos da muchos ejemplos de esto y MacArthur cita esto. MacArthur dijo esto: la realidad es que la convicción es una cualidad que está en aquellos que Dios escoge. Y lo hemos podido ver alrededor de la historia. Aquellos que han sido escogidos por el Señor han dado su vida por lo que creen, con una convicción clara, con una convicción, hermano, que no era doblegada por nada. Y puse aquí un ejemplo, una definición de convicción que dice: es el estado de convicción, creencia firme, estar convencido respecto a una verdad. Estar tan convencido que su Dios es poderoso que dar la vida por aquel. Esa es una convicción verdadera. Y puse aquí ejemplos de algunas convicciones que es como la parte introductoria a esto. Esa es la convicción de Josué. Dice: escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se fija, un hombre con convicción. Y esta convicción, tratando de agregar un poco a esto, los hombres de convicción son porque realmente conocen a Dios. Tienen un conocimiento íntimo de Dios. Y esto los lleva a tener esta convicción. Por ser la convicción de Natán el profeta. Dice en 2 Samuel 12:7, dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Eso le podría haber costado la vida. Pero sin medir que le haya podido costar la vida, Natán era un hombre de convicción. Era un hombre de Dios. Y esto le llevó a conducirse con la verdad, a decir lo que realmente Dios quería que dijera. Por ser la convicción de Sadrach, Mesach y Abednego, que dice: pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Él se está refiriendo que si Dios no lo salva del horno de fuego, a ellos no le importa. Porque ellos sabían
al Dios que adoraban, conocían al Dios que adoraban. Y sabían que los otros dioses, las estatuas, no merecían adoración, porque el único que merecía adoración era su Dios. Una convicción clara. Una convicción que debemos tener todos nosotros, que debemos abrigar cada cristiano. No voy a tomar todo lo que tengo, pero voy a dar esta, la convicción de Esteban. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿Se da cuenta que Esteban no tuvo, coloquialmente, como dicen acá los chilenos, pelos en la lengua? Para decir una verdad, y no era como este pseudo predicador que le decía a todo que sí. Estos eran conocedores del propósito de Dios en ellos. Es muy importante conocer a Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos viene a demostrar que él era un hombre de convicciones fuertes, convicciones muy potentes. Debemos entender, hermano, que Pablo tenía la misión de llevar una ofrenda a los que estaban en Asia Menor. Él tenía esa misión. Y él no se iba a retractar de ir porque era un hombre de convicciones. Era un hombre que conocía a su Dios. Era un hombre, hermano, que no se iba a echar atrás por algunas amenazas o por algunas revelaciones que le estaban dando. Él tenía dos propósitos claros. Y estas eran suplir las necesidades básicas del pueblo de Dios. Debemos entender que estaba pasando una tremenda pobreza los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el primer tiempo de la iglesia, ustedes saben que ellos daban sus terrenos a la iglesia y eso ya se estaba acabando. Entonces el apóstol Pablo iba con una misión y era suplir las necesidades básicas de aquellos hermanos y también fortalecer la unidad de judíos y gentiles. Porque si bien es cierto, los que ofrendaron eran gentiles. Y esto iba a fortalecer la unidad de aquellos. Ahora, hermano, podemos ver que el apóstol Pablo entendía el propósito por el cual fue llamado. Y me gustaría leerlo, que está en Hechos de los Apóstoles 9, del 15 al 16. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Voy a copiar a mi pastor. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré
¿Cuánto debe padecer por mi nombre? Subraya eso. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y el apóstol Pablo tenía un conocimiento de esto. A él no se le había predicado, ven al Señor porque el Señor te va a dar esto, el Señor te va a bendecir, el Señor no, en el mundo tendréis aflicciones, hermano. Me estoy adelantando. Me voy a remitir a mi apunte. La convicción presupone un propósito claro. Así como Daniel y los 3 en el horno, su convicción era que el Dios verdadero se merece la adoración antes que los ídolos. Y Pablo tenía un propósito, que era llevar el evangelio a los gentiles, primero, a los reyes y a los hijos de Israel. Y padecer por esto. Y anoté aquí 4 valores de convicción. La verdad que me parecieron de mucha importancia dividir este mensaje en estos valores. El primero es el valor de la convicción de Pablo era obedecer prioridades divinas. Y esto lo trata del 1 al 3. El segundo es, Pablo es movido por convicciones claras que no lo hacen retroceder ni son negociables. Y esto lo trata del 4 al 7. El tercero es, el valor de la convicción de Pablo está en vivir bajo la soberanía y perfecta voluntad de Dios. Y esto lo trata del 8 al 14. Y el cuarto es que la convicción de Pablo es imitable, es contagiosa. Y separé estos puntos. Y traté de tratar de escribir la primera parte, porque la primera parte habla del viaje, y para no hacerlo tan tedioso traté de escribirlo para poder avanzar un poquito más rápido. El primer versículo dice que Lucas inicia este versículo recordando la despedida que había tenido lugar en Mileto. ¿Se acuerda que el hermano Bernabé? Yo soy súper malo para los nombres, hermano, no se ofenda si no me acuerdo de su nombre. El hermano Bernabé nos hablaba de esta despedida, donde hubieron lágrimas, donde Pablo compartió 3 años con estos hermanos y hubieron lágrimas y la despedida fue terrible. Y el versículo, si usted se da cuenta, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y yo puse aquí, ahora había llegado el momento de zarpar. Y termina la emotiva reunión narrada en el capítulo anterior. ¿Se acuerda que nuestro hermano Bernabé nos hablaba de esta emotiva reunión? Aún quedaban recuerdos en la mente del apóstol. Yo me imagino, no sé, a mi pastor comisionado a otro lugar. No me quise poner yo porque nadie va a llorar. Disculpe, mi pastor. Yo lloraría, me causaría tristeza.
Imagínense a estos hermanos viendo que el apóstol había compartido tanto con ellos y viendo lo que el apóstol va a tener que irse. Y no lo van a ver. No lo van a ver más. Yo me imagino la angustia que sentían ellos y la angustia que sentía el apóstol, que se iba pensando en ellos. Yo muchas veces tengo que irme a trabajar a Santiago y sabe que me voy un poco angustiado porque a veces en Santiago me tengo que quedar y me voy con la carita de mi esposa y de mi hija en mi cabeza. Y porque les voy a extrañar, digo. A veces tengo que trabajar algunos días allá y no volver a casa y les extraño. Yo imagino al apóstol en esto. Recordando aquellos rostros. Recordando esto, porque mire, aquí aparece una frase muy emotiva, dice, después de separarnos de ellos. Y esto implica, hermano, tristeza. Esta separación, esta palabra, en griego implica que se va a extrañar. Implica una separación que va a doler. Entonces ellos estaban viviendo esto con toda esa presión, con toda esa nostalgia a flor de piel. Y los que se quedaron, hermanos, recordaron las vivencias que tenían con el apóstol. Y el apóstol guardó las vivencias que había tenido con ellos en sus corazones también. Se las llevó con ellos. Y la verdad que el apóstol les recordaba. Y podemos verlo, hermano, cuando el apóstol quizás se pone a recordar a los hermanos en sus cartas. Era porque les extrañaba. Podemos ver que los detalles del viaje, de hacer con precisión, y entendemos, hermano, aquí que cuando aquí nos está hablando de cuando se embarcaron, que fueron de aquí para allá, que pararon acá, podemos entender que estaba Lucas ahí con una agenda, anotando todo, marcando todo con tal precisión para poder que esto que estaban haciendo pudiera ser transmitido a nosotros. Además, vemos aquí en este párrafo que vemos a Lucas, que vuelve a usar la primera persona en plural en el relato. O sea que aquí vemos a Lucas que él se agrega a este grupo. Podemos hablar que Lucas, si bien es cierto, antes no se nombraba, pero ahora ya se empieza a nombrar como parte de la tripulación, como parte de este grupo evangelístico. Y vemos que la nave sale de Mileto y navega siguiendo la línea costera hacia el sur, nos habla la palabra, concretamente hacia la isla de Cos, situada al sur de Mileto. Aquí debieron llegar al anochecer y nuevamente en la mañana se dirigieron hasta Rodas. Cuando llegaron allí pasaron la noche y luego se dirigieron a Patara. Ellos no podían viajar de noche. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros estábamos estudiando en el seminario, Tanelo, Eleazar puede dar fe de esto, la geografía es muy importante para poder entender los momentos históricos de la Biblia. Porque resulta que aquí en la noche no corría viento. Por lo tanto, no podían viajar de noche. Y la parte geográfica es realmente importante para entender esto, porque dijo, pucha, podrían haber aprovechado la noche para seguir viajando y llegar más rápido. Pero no, porque en la noche ya el viento cesaba y había una calma en este lugar.
Dios que conduce el viaje provee de un nuevo barco para seguir la navegación. Este barco era grande y posiblemente podía navegar por alta mar. El destino de la nave era Fenicia. Atravesaron el Mediterráneo, pasaron por delante de la isla de Chipre, dejándola a su izquierda. El barco no ancló en Chipre, sino que siguió navegando a Siria y desembarcó en Tiro. Ese cruce de Patara a Tiro normalmente tarda 5 días. Entonces Pablo y el grupo debieron esperar 7 días antes que el barco estuviera listo para continuar el viaje. Si bien es cierto, podemos ver en estos primeros versículos del 1 al 3 que nos está narrando cómo fue el viaje. Y usted dirá, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Y sabe qué era tanta la convicción del apóstol Pablo? Que a él no le importaban esos tramos largos. Porque si vemos un mapa, podemos ver los tramos que recorría el apóstol en este tercer viaje. Y es mucho lo que recorren. Pero Pablo era un hombre de convicción. Y esto lo que está recorriendo Pablo nos da a entender que Pablo le está dando más valor a las prioridades divinas que a dormir bien, que a un descanso. Porque muchas veces, hermanos, yo, cuando me tocaba viajar a la playa, me acostumbré tanto a andar. Yo vivía en Santiago y a veces tenía que venir a ver a mi mamá acá a San Antonio, y me acostumbré tanto a andar en auto que después yo no quería andar en bus. ¿Por qué? Porque veía mi prioridad. Pero acá, hermano, podemos visualizar que, si bien es cierto, Pablo se pudo haber negado a viajar todo esto, a pasar frío en un barco, porque una vez yo fui a pescar a la mar y pucha que hace frío en la mar. Me entumí, hermano. Y si usted se da cuenta que Pablo aquí está dando valor a las prioridades divinas, dado que Dios lo llamó para ser instrumento en sus manos y él era conocedor de esto. Por lo tanto, podemos concluir que en el versículo 1 al 3, Pablo nos está demostrando que su convicción era dar un valor extra a las prioridades divinas. Pablo era un hombre de convicciones, no se achicaba que no hay locomoción, que no hay cómo viajamos para allá. No, él se las arreglaba. Incluso muchas veces tuvo que sobrevivir trabajando en su oficio para no dar una carga a la iglesia. En los versículos 4 al 6 vemos cómo Pablo comparte con la iglesia de Tiro. Dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora Pablo aquí llega y se encuentra con una iglesia en Tiro. Y una iglesia que él no fundó. Pero él se quiso juntar con estos discípulos. Y quiso pasar un tiempo con ellos. Y algunos comentaristas dicen que esta iglesia se fundó por aquellos que escaparon de la persecución que hubo.
cuando él encabezaba esa persecución, cuando Esteban fue muerto. Y esos comentaristas dicen que esta iglesia se fundó cuando aquellos que escaparon de esa persecución predicaron la palabra acá y se armó una iglesia. Y ahora el mismo Pablo está acá, juntándose con ellos. Y fíjese que aquí hay algo bien curioso donde el Señor narra acá, y hay algo que me di cuenta, que hay comentaristas que son carismáticos, que dicen que la Escritura se contradice en cierta forma acá y que Pablo está desobedeciendo. Y lo vamos a leer, es el versículo 4, mire. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, donde Pablo él compartió con esa iglesia. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Y Pablo subió a Jerusalén o no subió a Jerusalén? Ya, he aquí la controversia. Algunos comentaristas, y algunos que alegan sobre la inerrancia de las Escrituras, que aquí dice que aquí Pablo se contradice porque después Pablo dice otra cosa. Dice que él tiene limpia conciencia, pero que aquí dice que no obedece al Espíritu. Y quiero explicar bien esto por si usted lo lee y lo toma así, como que Pablo está contradiciendo. Mire, he sabido acá, hermano, que Pablo ha sido obediente al Espíritu Santo hasta ahora. De hecho, en Hechos 16:6 dice, el Espíritu les prohibió hablar la palabra en Asia. Y Pablo obedeció. Pero aquí en el versículo 4, cuando nos dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, déjeme decirle que en la iglesia primitiva estaban los dones espirituales. La iglesia estaba bendecida por los dones espirituales. Ya habían muchos que Dios les revelaba lo que a Pablo le iba a suceder. De hecho, más adelante, siguiendo la lectura, vamos a saber que también a Pablo se le dice cómo va a ser atado. Pero esto no significaba una prohibición. Si bien es cierto, el Espíritu estaba revelando a aquellos hermanos que Pablo iba a sufrir si iba a Jerusalén, pero el Espíritu no le estaba diciendo a Pablo que no fuera. Y aquí, hermanos, como el Espíritu Santo estaba revelando a la iglesia lo que Pablo le iba a acontecer, esta iglesia amaba tanto a Pablo que le decían, Pablito, por favor, no vayas para allá. Te van a matar. Te van a apresar. Vas a sufrir. No vayas. Porque habían tenido revelación del Espíritu. Pero es aquí donde volvemos a la convicción de Pablo. Porque si bien es cierto, los hermanos que le amaban, le decían que no fuera. Por amor. Por amor. Y le anunciaban los sufrimientos que iban a pasar. Le anunciaban todo lo que iba a pasar. Pero Pablo era un hombre de convicción. A él ya se le había dicho por lo que tenía que pasar. Él ya sabía que tenía que padecer. Cuando Dios lo llamó y le dijo que era un instrumento útil, Él le dijo que iba a tener que padecer. Él ya sabía. ¿Se da cuenta que es como nuestra preparación? Cuando llegamos a este lugar,
Nosotros sabemos que vamos a tener que ser pasados por la prueba. Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que ser probados. Lo mismo estaba viviendo el apóstol Pablo, pero con conocimiento. No era algo que Dios no le había dicho que no iba a pasar. De hecho, más adelante Pablo declara esto en Hechos 23:1. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y aquí está diciendo Pablo y corroborando que estos hermanos no se referían a que el Espíritu le estaba ordenando que no fuera. Porque Pablo está dando fe que él ha vivido con una conciencia limpia. Y nosotros hemos visto por el recorrido que hemos tenido de Hechos que Pablo es un hombre movido por el Espíritu Santo. Es un hombre, hermano, que hace todo lo que el Espíritu le dice. Este barco, hermano, que había llegado aquí, tenía que descargar y volver a cargar otras cosas, porque este era un lugar donde se cargaban, no sé cómo decir, cargamento, valga la redundancia, no sé cómo decirlo. Estaba listo para zarpar. Entonces Pablo recibió ese consejo. La nave que duró 7 días, que Pablo aprovechó para hacer de edificación para sus hermanos. Se da cuenta que Pablo donde iba buscaba a los hermanos y él era edificado por los hermanos y los hermanos eran edificados por él. Es así como nosotros, se da cuenta que estamos viviendo como lo mismo. La navegación debía continuar y se acercaba a la despedida. Mire, podemos ver el 5, mire. El 5 dice: cumplimos aquellos días. Salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y es aquí donde, hermano, no es el tiempo aún de la aplicación, pero quisiera decir algo para que nosotros tengamos en cuenta esto. Los hombres que están por delante en este lugar necesitan continuamente de nuestra oración. Continuamente. Estos hombres que fueron, hermanos, agradecidos con el apóstol Pablo y que se le había revelado todo lo que el apóstol Pablo iba a sufrir y que nosotros sabemos lo que sufren los hombres que están por delante, tienen que vivir muchas veces humillaciones, distintas cosas. Estos hermanos que habían recibido la palabra por el apóstol, ahora se arrodillaban en la playa y oraban por él. Oraban por él. Le decían: Señor, acompáñalo. Dale fuerza. Porque el apóstol Pablo también necesitó ser animado. También necesitó ser fortalecido. Hasta un ángel le fortaleció. Por lo tanto, hermano, aquí vemos el amor de la iglesia hacia Pablo, arrodillados en la arena, orando con la familia, congregados en familia, congregados orando todos juntos. Aquí agrega la familia, en un acto que era, hermano, habitual en la iglesia primitiva. ¿Sabe cuál era? La oración con sus hijos y con sus esposas. Era habitual y es de imitar esto, porque muchas veces le echamos a Emilia, ándate para allá para adentro que voy a orar con la mamá. No.
La Emilia tiene que orar con nosotros. Ella tiene que aprender disciplinas espirituales. Y así los judíos, hermanos, en la iglesia primitiva transmitía esto a sus hijos. Lo podemos ver en los judíos, en Deuteronomio 6, donde se juntaban y enseñaban a sus hijos. Podemos ver que le despedían. Y puse aquí, en este punto, a pesar de las repetidas advertencias que recibió el apóstol, no doblegó su convicción. Él había sido comisionado para llevar este evangelio hasta las últimas consecuencias. Y la verdad que yo me ponía no sé, si viene un hermano, yo me imagino en la iglesia primitiva, si viene un hermano y me dice, yo estoy en la iglesia, trasladémoslo allá, cuando estaban estas señales, estaba todo esto. Y yo imagino que me dice, hermano Daniel, si usted viaja al Quisco, lo van a matar. Y yo, no voy a ir. Me daría miedo. Pero se da cuenta que Pablo, sin importar las advertencias, que eran dones que recibió la iglesia y era verdad. Y Pablo sabía que era verdad. Él no desistió de seguir su camino. Él era un hombre con convicción. Pablo es movido por convicciones claras que no lo hacen retroceder ni son negociables para él. Por nada del mundo. Y ahora vamos a pasar al 7. Dice, el valor de la convicción de Pablo está en vivir bajo la soberanía y perfecta voluntad de Dios. Y este es un valor que nosotros debemos aprender. Es un valor que debemos tener nosotros en esta convicción. En aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces escuchamos en iglesias que dicen, un día había un artista que iba a morir, tenía cáncer. Y pasó que se reunieron todos los artistas a orar por él y algunos dijeron, declaro sanidad. No recuerdo el nombre del artista. Julio Mergat. Y algunos proclamaron sanidad sobre la vida y fíjese que se murió. ¿Y a dónde quedó eso? Se da cuenta que muchas veces nosotros debemos aprender a vivir bajo la soberanía de Dios, entender la soberanía de Dios para nuestras vidas. Entonces, este punto, el valor de la convicción de Pablo está en vivir bajo la soberanía y perfecta voluntad de Dios. Y el 7 nos dice, tras salir de Tiro llegaron a Tolemaida, que estaba a 40 kilómetros al sur de Tiro. Lo primero que hizo Pablo, buscó a los cristianos de ese lugar, como era de esperarse, como era de común en él. Y se quedó con ellos un día hablando del Evangelio. Vemos que aunque Pablo no formó esta iglesia, él tenía una preocupación por los cristianos, de presentarle el Evangelio, de predicar, porque él amaba la iglesia del Señor. Muchas veces hemos vivido temas que son como sectarismo, como que no nos juntamos con Gracia Soberana porque son Gracia Soberana, o no nos juntamos con esta iglesia porque no somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos edificación, necesitamos que nos compartamos la palabra. En el 8 el viaje se reanudó y se recorrieron 65 kilómetros. Aquí vemos como Pablo todo lo que viaja, hasta Cesarea, que era el puerto de Jerusalén. Esta era la sede del gobierno romano y residencia de sus gobernadores como Pilato, y también era el hogar de Felipe. Usted le hace memoria a Felipe, el diácono, el predicador, el evangelista que se le dijo.
Y fíjese que Felipe fue uno de los que fue perseguido por el apóstol Pablo, por el mismo apóstol Pablo. Sin embargo, él ahora era el que le iba a hospedar. Y podemos ver el corazón de la iglesia, abriendo el corazón de la iglesia a los apóstoles. Y vemos que Felipe no es cualquier persona. Él evangelizó primero a los samaritanos. De hecho, fue uno de los primeros que evangelizó a los samaritanos. También evangelizó al eunuco de Etíope, en el 8:26 aparece. Y podemos ver que cuando llega acá se reúne con él y ahora comparten el evangelio. El que antes lo perseguía, ahora compartía el evangelio. Y podemos también ver la convicción de Felipe, que aún seguía en el evangelio, a pesar de la persecución que se llevaba en ese entonces. En el versículo 9 nos habla de algo que Felipe dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y yo no quiero, hermano, aquí meterme en mucha polémica. De hecho, no quiero hacer un suicidio exegético en este párrafo. No quiero decir que la profecía se equipara a enseñanza, pero tampoco quiero anular que profetizaban, porque el versículo está en un contexto de profecía. Y eso tenemos que tomarlo en claro, entendiendo, hermano, lo digo esto, porque hay muchos comentaristas cesacionistas que dicen que estas niñas no se dedicaban a la profecía, que se dedicaban a otras cosas, pero que aquí se escribe esto en una traducción mala, ¿no? Y creo que ahí no estamos siendo fieles a las Escrituras. Creo que no estamos, hermanos, siendo fieles a lo que nos dice la palabra del Señor. Porque sin duda, nosotros debemos entender, hermano, porque muchas veces cuando nosotros nos vamos al aula reformada, muchas veces escuchamos y prácticamente está el ultracalvinista, que prácticamente anula a la mujer. Y yo no quiero cometer este suicidio exegético aquí, en esto. Porque si bien es cierto, sin duda estas mujeres prestaron ayuda en la predicación del evangelio. Dicen otros comentaristas que son honestos y que también son reformados. Dicen, sin duda estas mujeres prestaron ayuda en la predicación del evangelio y en las tareas de plantación de la iglesia al mismo nivel de los colaboradores de los apóstoles. Y esto lo respalda, anótelo, con Filipenses 4:3. Y dice, en la versión de las Américas, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Se da cuenta que las mujeres para el apóstol Pablo eran de suma importancia? Es más, para el Señor Jesucristo también. De hecho, el Señor Jesucristo, ¿a quién se le apareció cuando resucitó primero? ¿A quién? ¿No fue a las mujeres? Podemos ver la importancia que se le da a las mujeres y yo no le quisiera quitar esta importancia a este versículo.
Eran mujeres que estaban trabajando para la obra de Dios, mujeres con convicción, que se dedicaban a evangelizar, a compartir la palabra a sus hijos, a trabajar en la familia. Estas mujeres hacían eso. Y aquí llegamos a un versículo relevante que es el versículo 10, que nos dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y les entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, aquí Lucas se incluye, se imagina, le rogamos, al oír esto Lucas se incluye, Lucas imagino que amaba al apóstol Pablo, habían compartido muchas cosas juntos, y dice que al oír lo que este profeta estaba diciendo, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué ustedes creen que no me da pena? Si yo soy de carne y hueso, le dijo el apóstol Pablo. ¿Creen que no me aflijo? ¿Creen que no estoy afligido? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Se da cuenta que si bien Lucas le intentó persuadir, pero esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor estaba dicha desde el principio y era que llegara a Jerusalén y que llevara esa ofrenda y que también llevara consuelo. Esa era la voluntad del Señor. Sin embargo, como hombres, Lucas se dolió con el grupo. Pucha, el apóstol Pablo, que había compartido tantas cosas con nosotros, va a pasar estos sufrimientos. Va a ser amarrado. Va a pasar todas estas cosas, pero el apóstol Pablo la tenía clara y lo podemos ver en Filipenses. A mí me gusta decir esto. El apóstol Pablo la tenía clara. Siempre cuando leo al apóstol Pablo y me reto yo mismo, digo: pucha, Daniel, tú no la tenés clara. El apóstol Pablo la tenía clara. Me reto yo mismo. Y vemos Filipenses 3, del 1 al 16, lo voy a leer rapidito. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. No poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es
por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que yo la haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Se da cuenta el pensamiento de Pablo? La convicción clara que tenía. Sin importar nada, hermano, esa convicción. Y llegamos a estos últimos versículos donde nos dice que la convicción de Pablo motiva a otros, que es el versículo 15 y 16. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, subió también Lucas aquí, vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Ahora tomaron, ¿sabe qué significaba ser vinculado con Pablo? También sufrir. Ahora ellos mismos se unieron y vinieron los discípulos que le decían, no vayas, te van a matar. A ellos mismos quisieron acompañar a Pablo. Se fija que una convicción bíblica, una convicción clara en las cosas de Dios, en el propósito de Dios, va a motivar a otro y va a llevar a otro también a seguir ese ejemplo. Trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Pablo entendió la profecía como una confirmación de que tenía que ir a Jerusalén cuando él fue llamado. Él la entendió y él tuvo convicción. Y aquí quisiera aportar la aplicación de este mensaje. La aplicación es la importancia de la neumatología. El Espíritu guía sus pasos hacia el sufrimiento. Es el Espíritu Santo quien nos lleva por el camino del sufrimiento. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo con Pablo? Le ayudó, le ayudó a aceptar. Y dos, le ayudó a interpretar la voz de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Muchas veces, hermanos, vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar por circunstancias difíciles. Fíjese que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado. Y el mismo Dios llevó al pueblo de Israel para que Israel fuera probado y para saber qué había en el corazón de Israel. Cuando estamos pasando por alguna circunstancia, lo más prudente que nos enseña Pablo con esta convicción es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aceptar su voluntad en el sufrimiento. No importa lo que estamos viviendo. Pidámosles al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Y también que nos ayude a interpretar la voz de Dios. No lo que queramos nosotros, porque muchas veces hablamos conforme a nuestras motivaciones. No vayas, vas a sufrir allá.
el Señor nos ayude a recibir la palabra y a aceptar y a poder comprender lo que realmente nos quiere decir el Señor. Tener la misma convicción de Pablo frente a distintas circunstancias. Pablo, mire, y aquí quiero hacer un paralelo entre Pablo y Jesús. Pablo deseaba ir a Jerusalén y Jesús también. El Espíritu alertó 3 veces a Pablo sobre el sufrimiento. A Jesús también habló 3 veces de su pasión y muerte. Pablo sería atado por los soldados romanos gentiles. Jesús también. Pablo oró. Jesús también. Ahí en Getsemaní se afligió. ¿Usted cree que Pablo tenía convicción? Pero sí, también se afligió. Le pedía a Dios que lo preparara, que él quería hacer su voluntad. La vida del apóstol según Lucas, con que termina este versículo, dice el apóstol, y vivió eso que es, hágase su voluntad. Y el Señor en Getsemaní también pidió que se hiciera su voluntad. Aprendamos a vivir con convicción, que no cualquier cosa o pensamiento, e incluso filosofía, nos desvíen, sino que vivamos con convicción. Así como Pablo vivió con convicción, sufrió, pasó dificultades, pero él llegó hasta el final con lo que el Señor le había mandado. Para el Señor sea honra y gloria. Póngase usted de pie, oramos al Señor. Amado Dios, enséñanos, Señor, a ser hombres de convicciones fuertes, así como lo fue el apóstol Pablo, así como vivió una vida, Señor, entendiendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, Señor, que no tiene que bajar un ángel del cielo a decirnos, Señor, esta es la voluntad, tu voluntad está en la palabra de Dios. Tu voluntad está escrita acá, no tiene que venir alguien y hablarlo con voz fuerte. Así como dijo un predicador, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Instruirnos, Señor, en la palabra y comprender, Señor, cómo debemos vivir. Enséñanos, Señor, a imitar esto, a tener convicciones fuertes. Enséñanos, Señor, a vivir una vida, Señor, apasionado de ti. Enséñanos a conocerte más y más para vivir una vida apegada a tu palabra. Y si hemos de sufrir, lo hagamos entendiendo, Señor, que tus propósitos son para hacernos bien. Sus propósitos son para enseñarnos, Señor. Las pruebas, Señor, cumplen un propósito en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender esos propósitos. Ayúdanos, Señor, a estar claros en tu palabra, a estar firme en nuestras convicciones. No que cualquiera venga y nos hable palabras infladas y nos hagan cambiar de opinión. No, para nosotros tú eres el único Dios verdadero que nos creaste. Tú eres el creador de todas las cosas. Y que esa sea nuestra convicción. Que seas el Dios más grande para nuestras vidas. El único Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra. Graba esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a enfrentar, Señor, las pruebas, las aflicciones con conocimiento de tu palabra, con conocimiento
de lo que tú nos has enseñado. Todo esto te lo pedimos por Jesús, tu Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén.